Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Llegamos hoy al capítulo 14 de este libro, y el tema que se nos presenta aquí es el del Cordero en el monte de Sión. Luego el Evangelio eterno es predicado al mundo, la caída de Babilonia, el anuncio de juicio y de bendición, y también la visión de Armagedón. Este es un capítulo que contiene muchas cosas y vamos a observar esto. Este capítulo 14 constituye el punto más alto en la serie de 7 personajes que concluimos en el programa anterior. Es obvio que este interludio no puede ser ubicado entre el sexto y el séptimo personaje, que son las dos bestias salvajes. Primero, la bestia que sube del mar, y luego, la bestia que sube de la tierra. Estas dos bestias tenían que ser consideradas juntas. Son como hermanos gemelos siameses, y la continuidad entre ellas no podía romperse. Por tanto, este interludio sigue al séptimo personaje en reconocimiento a la secuencia lógica de este libro, la cual no es una división toda mezclada, sino que se desarrolla de una manera lógica, cronológica y matemática. Hay ciertos personajes que nos llaman la atención en este capítulo para darnos una vista orbital de los hechos que son espectaculares de los 2 capítulos previos. Es decir que hay otros personajes aparte de los 7 mencionados. Es muy claro por lo que nos dice el capítulo 13, y lo mencionamos entonces, que este es el día más tenebroso, el día más horrible en la historia del mundo. Es en verdad un verdadero infierno, y cualquier persona que piense un poco debe hacerse inevitablemente la pregunta de si puede evitarse eso. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios durante este período? ¿Pueden ellos pasar a través de este período hasta el fin con todas estas cosas contra ellos? Bueno, el pastor que comenzó con 144,000 ovejas ahora es identificado como el Cordero. ¿Y sabe cuántas ovejas tiene junto a él? No tiene 143,999 ovejas, sino que tiene 144,000 ovejas. Él no perdió ninguna de ellas porque Él las redimió y Él las selló y las guardó porque Él es el gran pastor de las ovejas. Y estas ovejas que son de otro redil no son de este redil, es decir, del redil donde estamos nosotros en el presente. Él logró que todas estas ovejas pasaran a través de este período. Y este es el cuadro que tenemos ante nosotros al comenzar este capítulo 14. Él es quien tendrá la última palabra, no serán las dos bestias. El Señor Jesucristo será el que tenga la última palabra, el Cordero. Y este no es el Cordero que habla como un dragón, este es el Señor Jesucristo mismo. Y siendo que Él va a tener la última palabra, Babilonia va a caer. Esta será la gran capital política, la gran capital comercial, la gran capital religiosa del mundo durante la gran tribulación. Caerá y los seguidores de la bestia serán juzgados. Muchos de los creyentes fueron mártires, pero ellos no salieron perdiendo, sino que ganaron. Y nuevamente decimos con Calvino, preferimos estar del lado que parece estar perdiendo en el presente, pero que ganará al final, en lugar de estar del lado que parece estar ganando hoy, pero que perderá eternamente. Nos gusta mucho estar del lado ganador. Ahora se nos dice entonces que ellos son mártires y que sus obras les seguirán. Él les va a recompensar. Y el Cordero está regresando a la tierra. Vamos a ver esto en el capítulo 19, y se acerca la mañana. Las tinieblas se apartarán, y el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. En primer lugar, tenemos aquí el cuadro del Cordero con las 144,000 ovejas. Y esto se nos presenta en los primeros 5 versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis. Leamos el primer versículo de este capítulo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, y el de su padre, escrito en la frente. Juan dice aquí, después miré. Esto indica que Juan aún es un espectador de estos hechos. Y la historia continúa desarrollándose frente a él, y el Cordero aquí es el Señor Jesucristo.
Ya hemos visto esto en el capítulo 5 de Apocalipsis. No vamos a regresar allí hoy, pero lo vimos en el versículo 6, versículo 8, versículo 12, versículo 13, luego en el capítulo 6, versículo 1 y en el capítulo 13. Pero ahora vemos al Señor Jesucristo como el Cordero. Y hay algo que debemos aclarar aquí, y es que el monte de Sión es en realidad Jerusalén. No vale la pena tratar de resolver esto o de ubicarlo en cualquier otro lugar excepto donde debe ir. Y esto es Jerusalén. Y lo que tenemos aquí es un cuadro pacífico, una escena verdaderamente pastoral. Eso es lo que abre el reino milenario sobre la tierra. Y el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén. Él la llamó la ciudad del gran rey. Y luego en el Salmo 2, versículo 6, podemos ver algo que puede aclararle a usted si tiene alguna duda en cuanto al monte de Sión. Allí dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es la intención de Jehová el poner al Señor Jesucristo sobre el trono de David y Jerusalén, y específicamente el monte de Sión. Ahora creemos que los 144,000 mencionados aquí son aquellos que fueron sellados allá en el capítulo 7. Reconocemos que hay algunos problemas relacionados con este punto de vista, pero ellos pasaron a través de la gran tribulación de la misma manera en que esos 3 jóvenes hebreos pasaron a través del horno de fuego ardiente. Y debemos notar que el Cordero está parado junto a ellos en el monte de Sión, y aunque Él es en su persona el Cordero, Él también es el pastor. Él comenzó con 144,000 y llegó al final de la gran tribulación no con 143,999, sino con 144,000. Él los tiene a todos, no perdió a ninguno. Y en este día y hora, cuando las presiones de Satanás nos oprimen, el Cristo viviente y victorioso está dispuesto a ayudarnos. Amigo oyente, que usted y yo podamos llegar a conocerle mejor, para que nos podamos acercar más a Él y para que Él signifique más para nosotros y que Él llegue a ocupar un lugar más grande en nuestras vidas día a día. Estamos convencidos personalmente, en nuestra propia experiencia, que el Señor Jesucristo en persona es la respuesta. Es tan fácil decir que Jesús es la respuesta. Y cuando uno ve esto, tiene que preguntarse, ¿cuál era la pregunta? Bueno, Él es la respuesta a todos estos problemas que enfrentan los hombres hoy, quienes están tratando de desarrollar algún pequeño método, algún pequeño sistema que pueda resolver todos los problemas de su vida, de su hogar, de su trabajo, de su iglesia y cosas por el estilo. Nunca antes hubo un día en el cual hubo tanta enseñanza en todas estas áreas, y hay menos demostración de estas cosas en las vidas de los creyentes, en los hogares de los creyentes, en los negocios de los creyentes, en las comunidades donde viven los creyentes. ¿Cuál es el verdadero problema del día de hoy? No es que necesitemos un nuevo método. No necesitamos un método. Necesitamos a Cristo, amigo oyente. Necesitamos conocerle. Necesitamos acercarnos más a Él. Él tiene que significar más para nosotros. ¿Ha hablado usted con Él hoy, amigo oyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Él que le amaba? Él dice que le ama a usted, y nosotros debemos repetirle eso a Él. Bien, leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan comienza en este versículo 2 diciendo, y oí una voz. Juan no solo es un espectador, sino que él también es un oyente de esta escena que se presenta aquí. Ahora, 144,000 unen sus voces al coro celestial en el milenio. ¿Ha escuchado usted alguna vez un coro de 144,000 voces, amigo oyente? Bueno, hasta este momento, la tierra ha estado un poco desafinada en lo que se refiere al cielo. Pero aquí el gobierno de Satanás ha concluido, y el cielo y la tierra ya no están más desafinados. Y lo que el comentarista Browning dijo es cierto cuando uno llega al milenio. Dios está en su cielo y todo anda bien con el mundo. Pero por cierto que no podemos decir esto del mundo del día de hoy.
Ahora los 144,000 aprenden un nuevo cántico, y ellos se unen en esta armonía del cielo. Dios ha colocado a sus arpistas en el cielo, mientras que los 144,000 están en la tierra, sobre el monte de Sión, y esta es una distancia bastante grande para los instrumentos, digamos de paso. Y estos arpistas que están aquí son algo diferente de lo que nosotros conocemos. Estos van a producir muy buena música. Allí se dice que ellos fueron redimidos entre los de la tierra. Esto quiere decir que estos han sido comprados para entrar al milenio en la tierra. Ellos no han sido llevados al cielo, han sido comprados de entre los de la tierra, lo que quiere decir que van a vivir en la tierra, porque los que no son salvos no van a vivir en la tierra. Y nadie puede cantar este canto nuevo sino los redimidos. Nadie puede cantar alabanzas a Dios sino los redimidos. ¿Cómo nos gustaría poder comunicar esta idea a muchos de aquellos que dirigen los cantos de las iglesias hoy? Podemos ver su problema. Ellos quieren que todo el mundo cante y entonces dicen, bueno, vemos que no todos están cantando. Queremos que todos canten esta canción, este himno. Bueno, amigo oyente, si usted tiene una audiencia mezclada, es decir, si tiene juntos a personas que son salvas con otras que no lo son, pues no les pida que canten un cántico de redención. No les pida que canten salvado soy, aleluya, salvado soy. Porque si una persona incrédula que no es salva canta eso, entonces le está haciendo a esa persona un mentiroso. No les pida que canten, deje que los redimidos canten. Eso es lo que en realidad dice el salmista. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová. Amigo oyente, ¿quién más puede decir eso? Nadie más puede decirlo, solo los redimidos. Esa es la razón por la cual necesitamos un cristianismo de esta clase en el presente, que diga que Dios es bueno. Es algo que necesitamos enfatizar en el presente. Ahora el cielo y la tierra se unen aquí en una armonía maravillosa durante el milenio. ¡Qué contraste el que encontramos aquí con lo del capítulo 13, donde la tierra está en rebelión contra el cielo, bajo la bestia! Aquí todo es tranquilidad bajo el Cordero. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Esto siempre ha sido un interrogante para nosotros y lo sigue siendo. Esto puede tener un sentido literal o espiritual, o puede tener ambos sentidos. Personalmente opinamos que aquí tiene ambos sentidos. Si hubiera sido de cualquier otra manera, Juan hubiera indicado cuál de estos sentidos él está enfatizando. Ahora, el período de la gran tribulación es un período de un sufrimiento sin comparación. Y estos 144,000 pasaron a través de ese período, y estos tiempos anormales demandaron un estado anormal. Esto es lo que ocurre cuando un país está en guerra contra otro. Los jóvenes se van a la guerra, dejan a la novia, y nunca más regresan. A veces se casan antes de salir, luego la esposa tiene un bebé que ellos nunca llegan a conocer porque nunca pudieron regresar al hogar. Eso es lo que ocurre en tiempo de guerra. Y hay mujeres que pueden decir, hubiera preferido no casarme nunca. Ese es su punto de vista. Y por cierto que durante este período va a ser algo tan terrible que esta gente no se va a casar. Jeremías también vivió en una época bastante crítica, en la época de la cautividad en Babilonia. Dios le prohibió a él que se casara porque eran días tenebrosos. Jeremías dijo allá en el capítulo 16, versículos 1 al 4 de su profecía, «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». Usted recordará que el Señor Jesucristo pronunció un ay en cuanto a aquellas que estuvieran encinta durante la gran tribulación.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 19, leemos: «Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días». Usted y yo estamos viviendo en un día cuando se nos dice, como dijo el escritor a los Hebreos, que el matrimonio tiene que ser algo honroso y el lecho sin mancilla. El apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7. Y el mandato de Dios a Noé, después del diluvio, no antes, era el de multiplicarse y de llenar la tierra. Y esta no es una escritura que se puede aplicar hoy a un mundo que tiene que hacerle frente a una explosión demográfica, y en un momento cuando los creyentes pueden ver que se acerca el fin de las edades. Durante la gran tribulación habrá un énfasis exagerado en cuanto al sexo, y obviamente prevalecerá la inmoralidad. No va a ser un tiempo muy bueno para casarse durante el período de la gran tribulación. Ahora, los 144,000 se habrán mantenido aparte de los pecados de la gran tribulación y habrán considerado esto como adulterio en el sentido espiritual, y también queremos mencionar esto, que la idolatría era clasificada como fornicación espiritual en el Antiguo Testamento. El ejemplo clásico lo tenemos allá en el capítulo 16 de Ezequiel, y allí encontramos la severa acusación contra la fornicación y el adulterio que era idolatría. Los 144,000, pues, se han guardado a sí mismos de la adoración de la bestia y su imagen durante la gran tribulación. Así es que, amigo oyente, cuando dice aquí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, aparentemente quiere decir que se guardaron a sí mismos de la inmoralidad del período de la gran tribulación, aunque no se habían casado. Debido a la severidad de esa época en que les tocó vivir, ellos no se casaron ni se entregaron a la inmoralidad de ese período. Y también creemos que esto puede representar dos cosas: que la fornicación y el adulterio es llamado eso en el Antiguo Testamento y quiere indicar idolatría, significa adorar un ídolo. Así es que aquí tenemos una vista de ambas cosas. Tenemos aquí el sentido literal y el sentido espiritual, y creemos que ambas cosas son razonables. Bien, no podemos seguir más adelante hoy, pero usted puede marcar este lugar porque continuaremos aquí, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y como es nuestra costumbre, le sugerimos que lea los siguientes versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis que estamos estudiando, para estar así mejor preparado y a la vez mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14 y vamos a regresar a los versículos 4 y 5. Acabamos de pasar a través del período de la gran tribulación, es decir, lo hemos estado estudiando aquí, y hemos mirado de manera especial estas 7 personalidades tremendas que se nos presentan aquí, y después de esto, tenemos aquí un paréntesis que presenta algunos detalles más sin los personajes. Algunos de esos personajes que hemos observado han sido verdaderamente terribles y han revelado lo horrible que va a ser la gran tribulación. Amigo oyente, hace ya varios años surgió un punto de vista que enseña que los creyentes y la iglesia van a pasar a través del período de la gran tribulación. Y en un artículo que apareció en una revista, escrita por un laico, este señor tiene la audacia de escribir lo siguiente. Escuche usted. En el día de hoy existe un movimiento superficial del cristianismo. Aquellos que no tienen raíces profundas en Cristo, que tratan de apartarse de la idea de que Dios probará a su pueblo con la tribulación, o que Él utilizará el sufrimiento para ayudarle a la iglesia a prepararse como la esposa de Cristo. Muy claramente, por cierto, el sufrimiento es el camino a la gloria. A eso hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque Cristo también sufrió, dejándonos un ejemplo para que siguiéramos en sus pasos. Como resultado de esta forma de pensar, yo ya no enseño más a los creyentes que ellos no van a pasar a través de la tribulación. Quizá no sea así, pero puedo hacer más por ellos preparándolos para que hagan frente a esta prueba en su nombre, que enseñándoles que el Señor va a arrebatarlos y sacarlos de la hora de la prueba. Y este Señor indica el versículo 13 de Efesios capítulo 6, diciendo que existe un gran crecimiento en la persona que toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y amigo oyente, el período de la gran tribulación no es llamado el día malo, es llamado el día de la ira de Dios, el gran día de la ira de Dios. Así es como se habla de él en la Biblia.
¿Cómo es posible que uno pueda leer lo que hemos leído y estudiado y creer que esto va a purificar a la iglesia al pasar por un período como este y hacer declaraciones que la esposa se prepara a sí misma? ¿Qué piensa usted que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz? Él nos preparó allí, y usted y yo nunca vamos a llegar a ser dignos de entrar en su presencia. Vamos a entrar en Cristo, y amigo oyente, usted no puede agregarle nada a esto. Y hoy existe esa idea de tratar de equiparar esa hora de prueba con el gran día de la ira de Dios que está aproximándose sobre la tierra. La iglesia ha sido librada de eso. El Apocalipsis ha presentado esto claramente. Estos 144,000 que hemos estado contemplando en nuestro estudio ya han sido identificados como israelitas y hasta han sido identificadas las tribus. Así es que no hay manera de decir que esta es la iglesia. Y esa gran multitud de gentiles son gentiles. Ellos no son la iglesia, la esposa de Cristo. Esos 144,000 han pasado a través de ese período y hemos visto que Dios es capaz de guardarlos en ese período de la gran tribulación. No es asunto de que Dios puede guardar a la iglesia en el período de la gran tribulación. Por supuesto que lo puede hacer si ese fuera su plan y si fuera su voluntad. Pero ese no es el plan ni la voluntad de Dios según la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a protegernos de esa hora que viene en la tierra, de esa hora terrible de prueba que se aproxima. Permítanos expresarlo de la siguiente manera. La iglesia no va a pasar a través del período de la gran tribulación, pero nosotros vamos a tener un poco de tribulación. Creo que todos nosotros tenemos nuestros problemas y dificultades y pruebas. No conocemos a ningún creyente que no tenga problemas y dificultades. Y parecería que, mientras más maravilloso es el santo de Dios, más tiene que sufrir. Pero aquí es donde Dios nos está desarrollando hoy como sus hijos. Nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Sencillamente somos sus hijitos, inseguros, subdesarrollados, y cuando lleguemos a su presencia, no vamos a estar allí porque hemos pasado a través de la gran tribulación. Amigo oyente, la gran mayoría de la iglesia va a perderse, por así decirlo, en la gran tribulación. Millones durante 2000 años han muerto y han ido ya a estar a la presencia de Cristo. Espero que usted no vaya a decir que Él les hará regresar para que puedan pasar a través de la gran tribulación. No creemos eso. La mayoría de los que pertenecen a las iglesias no pasarán por ese período. Puede que haya un porcentaje muy pequeño y probablemente le puede gustar a usted adoptar la opinión de que esa gente lo necesita. Pensamos que esa gente que cree que la iglesia va a pasar a través de la gran tribulación siente como que yo debería pasar por ella, que yo me lo merezco. Y en eso estamos de acuerdo. Pero también yo merezco el infierno. Sin embargo, no voy a ir allí porque Cristo murió por mí. Y he confiado en Él y no voy a pasar a través del período de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Él murió por mí y me salva por su gracia. Amigo oyente, ¿no puede Él que dice que es rico en gracia, no puede Él librarme de todo esto? El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, compartía en una ocasión que el Señor le había librado de las pruebas que tuvo que soportar, y cómo el Señor había sido maravilloso para con él, y cómo le había sanado del cáncer, ya que tuvo que ser operado 2 veces, y aún estaba vivo, y sentía como que había pasado por un pequeño período de tribulación. Y un predicador le dijo, ¿sabes una cosa? Puedo detectar la diferencia en tu ministerio después de haber pasado por todo esto. Y amigo oyente, creemos que el Señor permitió todo esto en la vida del Dr. McGee con un propósito. Pero el decir que Él había pasado por la gran tribulación y que debía pasar por el período de la gran tribulación, nos hace pensar si esos hermanos han sufrido alguna vez verdaderamente por Cristo. Nos preguntamos cuánto sufrimiento han soportado estas personas que hablan de esa manera. En cierta ocasión, un predicador, mientras comía una apetitosa cena, hablaba de que la iglesia iba a pasar a través de la gran tribulación, y él hablaba de la gran tribulación sin darle demasiada importancia, como que la iglesia iba a ir de paseo, o que quizá debería soportar un verano muy caluroso, o pasar por alguna experiencia de falta de energía o cosa por el estilo. Pero este hombre nunca pensaba que esto llegara a ser algo terrible. Pero hemos visto que se nos presenta esto aquí en Apocalipsis. ¿Es que tenemos una representación falsa de parte de Dios aquí?
Está diciendo, yo quiero asustarles a ustedes, voy a contarles lo terrible que va a ser la gran tribulación, pero no va a ser así. Bueno, amigo oyente, hay lugares donde Él utiliza símbolos. ¿Y sabe por qué utiliza símbolos? No porque usted puede evaporarlos o dejarlos de lado, sino porque la realidad que ese símbolo representa es peor que el símbolo mismo. Muchas de estas cosas superan toda descripción. Aún Dios no puede comunicarnos, no porque Él no pueda hacerlo en sí, sino porque nosotros somos sordos. Él ya nos dijo eso, y nosotros no siempre llegamos a comprender. Tememos que hay muchas personas que no parecen captar todo esto, que la tribulación es algo verdaderamente terrible. Y esto es algo milagroso. Estos 144,000 pasaron a través de la gran tribulación. Él no perdió ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Porque eran personas fuertes y robustas? No, amigo oyente, ellos vencieron por la sangre del Cordero. Ahora, en el versículo 4 se nos dice que ellos son primicias para Dios y para el Cordero. Esa es una referencia directa a la nación de Israel. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 11 versículos 15 y 16, «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas». Así es que estas son las primicias. Así es como es descrita Israel, en especial estos 144,000. Estos van a llegar a ocupar un lugar muy singular en el reino milenario. Ellos serán evidentemente la vanguardia con el Cordero, cuando Él regrese a establecer el reino. Eso lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se nos dice en cuanto a ellos, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Esto indica que ellos no participaron en esta gran mentira de la bestia cuando utilizó esas maravillas engañadoras. Ellos no creyeron en eso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que si fuera posible, los escogidos serían engañados. Pero estos no son engañados, no lo fueron. Ellos son sin mancha. ¿Por qué son sin mancha? ¿Porque han pasado a través de la gran tribulación y han sido purificados? No, amigo oyente, están vestidos de la justicia de Cristo. Así es como nosotros nos vamos al cielo. Yo no voy al cielo porque pienso que soy bueno, porque no lo soy. Y volvemos a repetir que si usted nos conociera como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, de seguro usted apagaría su radio en este instante. Pero un segundo, amigo oyente, no haga eso porque si yo le conociera a usted como se conoce usted a sí mismo, yo no le estaría dirigiendo la palabra. Pero ya que ambos somos como somos, pecadores y salvos por la gracia de Dios, permítame continuar y usted continúe escuchando. Vamos a ver ahora lo que nos dicen los versículos 6 y 7. Y aquí tenemos la proclamación del Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos notar que esto está limitado a quienes moran sobre la tierra. Y el versículo 7 continúa, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La pregunta lógica que debemos hacernos es, ¿cómo es este Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Dónde están las buenas noticias? Si usted es un hijo de Dios, son buenas noticias. Ese es un Evangelio eterno. ¿Es este el mismo Evangelio que predicamos? Sí, amigo oyente. Queremos decir que este es el mismo Evangelio que predicamos, pero algo ha sido agregado, no para ser salvos, sino que ellos ahora pueden decir que Él se está preparando para venir. Él viene en juicio, y esas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Son muy malas noticias para el mundo, por supuesto. Y este otro ángel demuestra otro cambio radical en el protocolo de la comunicación de Dios con la tierra. Este ángel es el primero de un desfile de ángeles y vamos a destacar a cada uno de ellos al seguir en nuestro estudio. Este es el primero de los 6. Durante esta era, el Evangelio ha sido entregado a los hombres, y ellos son los únicos mensajeros. A los ángeles les gustaría hacerlo, pero no se les ha permitido hacerlo. Pero en el principio de la gran tribulación, los hombres son los mensajeros de Dios, como demuestran los 144,000.
Aún los dos testigos con poderes sobrenaturales no podrían enfrentarse a Satanás, sino que fueron quitados de la escena satánica de la tierra. Los ángeles, como también los hombres, eran los mensajeros del Antiguo Testamento, es decir, que las palabras expresadas por los ángeles eran firmes. El escritor de la epístola a los Hebreos dice en el capítulo 2 de esta epístola, versículo 2, «Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?» Los tiempos son tan tensos en este período que solo los ángeles pueden llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Los ángeles son indestructibles. Ahora este ángel estaba volando por en medio del cielo. Esa era una declaración ridícula hace algunos años, cuando algunos que criticaban la Biblia se burlaban de eso. Pero ya no es más una declaración ridícula, porque hoy existen muchos satélites en el espacio. Uno de los más famosos es el satélite Telstar, y otros son utilizados para transmitir señales e imágenes de la televisión. Así que uno puede ver al instante lo que ocurre en los Estados Unidos, o Argentina, o México, o Colombia. Uno no solo puede ver eso en las noticias de la tarde, sino que puede verlo cuando se está desarrollando. Así que nos podemos dar cuenta que esa expresión aquí no es algo ridículo. Nuevamente queremos decir, amigo oyente, que este eterno evangelio es temer a Dios. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Bueno, el escritor de los Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir que Él está diciendo al pueblo de Dios que sean salvos, porque uno necesita temerle a Dios. Dios le salvó a usted por su gracia, pero Él va a juzgar a esta tierra. Llegamos ahora al versículo 8, donde encontramos el anuncio o el pronunciamiento del juicio de Babilonia. En este capítulo 14, Él presenta estas cosas ante nosotros que van a aparecer nuevamente en el libro. Pero Él nos lo presenta como si fuera un programa que Dios va a seguir. Y dice, otro ángel. Aquí tenemos a otro ángel. Este es el segundo. Y hay 6 de ellos. Leamos este versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hace mucho tiempo se publicó un libro que posiblemente ya esté agotado, pero era un libro donde se hablaba de 2 Babilonias, escrito por Alexander Hislop. Allí se revela que Babilonia ha sido el cuartel general de Satanás desde el mismo principio. Allí fue donde comenzó la idolatría. Allí es donde nació la idolatría. Sumeria fue la esposa de Nimrod. Algunos opinan que era su madre y que ella se casó con su propio hijo, pero como quiera que sea, ella era la reina de Babel, que más adelante llegó a ser Babilonia. Y ella inventó una historia que comenzó con este sistema de idolatría, y en esta historia ella decía que había salido de un huevo, que salió del río Éufrates, y ella rompió la cáscara del huevo y salió del mismo como persona adulta. Eso es lo que ella decía, y ella ha sido adorada. Esto introdujo el principio femenino de la deidad. Esto revela que Babilonia comenzó todas estas falsas religiones. Ahora este segundo ángel sale y anuncia lo que vendrá. Pero lo dice como si ya hubiera sucedido. Dice, ha caído Babilonia. Permítanos explicar algo en cuanto a la profecía aquí, amigo oyente. Las palabras proféticas de Dios son tan seguras que se expresan como que los hechos ya han tenido lugar, y lo presentan tan seguro como que lo expresado aquí ya fuera historia. Él está mirando hacia el futuro. Babilonia evidentemente será reedificada durante el período de la Gran Tribulación. Si usted tiene nuestras notas sobre Isaías, puede ver lo que se explica en el capítulo 13. Va a ser reedificada, no en el mismo lugar, y el juicio sobre esta ciudad que se predice en Isaías aún está en el futuro. Ahora, la idolatría de Babilonia es una intoxicación divina que fascinará a nuestro mundo. Esa es la razón por la cual se experimenta tanto en el presente con la adoración de Satanás y el exorcismo y cosas por el estilo. Los cultos y sectas que aparecen en el presente, todo esto es, por cierto, satánico. En Jeremías, capítulo 51, versículo 7, leemos, «Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones». Si usted pudiera apartarse lo suficiente y observar a esta tierra, pensamos que usted se llevaría una desilusión en cuanto a la humanidad y a las naciones del mundo.
Isaías capítulo 13, versículo 11 nos dice, «Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes». Y nuevamente debemos decir que en Jeremías capítulo 25 tenemos que la ira de Dios viene sobre este mundo, y en Isaías capítulo 13, versículo 19 leemos, «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios». Ese es un juicio sobre Babilonia que vamos a ver, una Babilonia religiosa en el capítulo 17 de Apocalipsis y la Babilonia comercial en el capítulo 18. Y aquí nos detenemos por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis, que proseguiremos considerando en nuestro próximo programa. De esta forma estará usted mejor informado y mejor preparado para obtener de este estudio el mayor provecho posible. Que Dios derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14 y vamos a comenzar hoy partiendo del versículo 9. Y para tener una mejor idea de lo que se nos presenta aquí, vamos a leer los versículos 9 al 12, que dicen, «Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Él está hablando aquí de la gente que cumplía con los mandamientos de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Ellos hasta ofrecían sacrificios, según se nos dice, durante la gran tribulación, y aún en el milenio. En esta sección creemos que se presenta de una manera muy clara que ninguno puede asumir una posición neutral durante este período tan intenso bajo la bestia. Aún hoy vemos a hombres de negocios creyentes que han capitulado a la ética de la hora. En el capítulo 13 vimos esta terrible alternativa que existía al negarse a recibir la marca de la bestia. Eso significaba perecer de hambre. Por otra parte, la persona que recibe la marca atrae sobre su propia cabeza la ira de Dios. Ahora notemos aquí que nos dice, «Él también beberá del vino de la ira de Dios». Esta es una figura adoptada del Antiguo Testamento. Allá en el Salmo 75, versículo 8 leemos, «Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra». Bueno, los profetas del Antiguo Testamento tomaron esto. Ellos vieron la copa de la ira que se llenaba hasta rebosar. Y luego, cuando estaba llena hasta rebosar, Dios la aplicaría a los labios de la humanidad impía. Ellos continuaban edificando todo esto hasta que el juicio tenía que llegar. Ahora aquí se nos dice, «y será atormentado con fuego y azufre». Queremos decir aquí que si esto no es algo literal, el fuego y el azufre, entonces cualquier cosa que sea es peor que el fuego y el azufre. Que si esto es un símbolo se da como una representación un poco más débil. Es como la esencia de algo. Existe la esencia de pimienta, de ciertos perfumes, y alguien dio la siguiente definición de lo que es una esencia. Esencia es ese débil aroma que queda después de que ha sido o ha desaparecido la sustancia. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Un símbolo? Es la esencia. Es una copia muy débil de la realidad. Y la realidad creemos que puede ser mucho peor. Pero recuerda, amigo oyente, que el azufre de Sodoma era literal. Ahora notemos que el infierno es algo visible para Cristo y para sus ángeles, pero no dice que es visible para los 24 ancianos. ¿Debemos pensar entonces, por esta razón, que la Iglesia no sabe lo que está teniendo lugar en la tierra? Nosotros nos inclinamos a pensar que la Iglesia no verá lo que está teniendo lugar en la tierra durante el período de la gran tribulación, pero por cierto que Cristo y los santos ángeles lo verán. Entonces, todos aquellos que pertenecen a Dios, lo que tienen que hacer es ser pacientes y esperar la venida de Cristo.
Él dice, aquí está la paciencia de los santos. Y ellos son los que esperan. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 13, el Señor Jesucristo dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué va a perdurar entonces? Porque él ha sido sellado por el Espíritu de Dios y él está vestido de la justicia de Cristo. Él puede vencer por la sangre del Cordero. El Señor dijo allá en Lucas capítulo 21 versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es todo lo que puede hacer, aguantar la tormenta. Y eso es lo que ellos harán en el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 13 tenemos una alabanza o bendición para aquellos que murieron en el Señor. Aquí tenemos un versículo que se escucha en los entierros hoy, y por cierto que en el momento en que uno lo lleva a un entierro, no tiene ninguna aplicación. Esto se refiere al período del cual estamos hablando aquí, a la gran tribulación. No importa qué punto de vista tome usted, si usted cree que este es el período de la gran tribulación, entonces esto solo se puede referir a este período. Leemos este versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta no es una declaración para los santos de la era presente. Aparentemente muchos de los santos de Dios, los santos de la tribulación, tanto los 144,000 como esa multitud que no se puede contar de los gentiles que será salva, ellos van a entregar sus vidas por Cristo. Van a morir la muerte del mártir. Y ahora, Él tiene esa palabra de bendición para ellos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y Él les recompensará a ellos por esto de una manera muy particular. Ahora debemos decir aquí que pensamos que no es algo natural el querer morir. La mayoría de nosotros queremos vivir. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Personalmente nos agradaría permanecer aquí unos cuantos años más y enseñar la palabra de Dios. No tenemos ningún apuro en ir al cielo. Hay una historia que hemos contado ya en nuestro programa, pero que queremos repetir porque señala bien este punto de vista. Cierto muchachito fue a la iglesia un domingo por la noche, y el predicador en su mensaje preguntó, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y todos los que estaban presentes levantaron la mano, menos este muchachito. El predicador le miró y le dijo, Hijo, ¿no quieres tú ir al cielo? Y el muchachito respondió, Sí, pero yo pensaba que usted estaba enviando un viaje esta noche. Amigo oyente, tampoco nosotros queremos ir en el viaje de esta noche. Queremos permanecer aquí un poco más, porque vamos a ir a ese lugar eventualmente. Pero queremos vivir y servir tanto como nos sea posible. Y no creemos que sea algo natural el querer morir, pero en el período de la gran tribulación, amigo oyente, creemos que es algo diferente. Uno está esperando con paciencia y tristeza. Ahora, si usted es martirizado, entonces será algo maravilloso. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Ellos serán recompensados. Debemos decir que no creemos que este será un buen versículo para utilizar en un funeral o entierro hoy, especialmente para una persona que ha vivido una vida de riquezas. En cierta ocasión se llevó a cabo el entierro de un hombre muy adinerado, uno de esos que nacen con todo lo que necesitan y que nunca tienen que trabajar en la vida. Él tenía tanta riqueza que hasta tuvo que perder algo porque tenía demasiado y tenía que deshacerse de algo en la vida. Y así es como lo hizo. Sin embargo, el predicador en este funeral aplicó este versículo que es en realidad para los santos de la tribulación. Es un abuso terrible de la palabra de Dios. Esto es algo para la gente en la gran tribulación, pero no para los santos que están viviendo en una sociedad rica hoy que busca toda clase de comodidades, donde todo está diseñado para que la gente lo pase lo mejor posible. Bien, siguiendo adelante vamos a ver lo que nos dicen los versículos 14 al 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis, donde tenemos la visión de Armagedón. Antes decíamos que era una batalla de Armagedón, pero ahora la llamamos la guerra de Armagedón.
El versículo 14 entonces de este capítulo 14 de Apocalipsis dice: Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Miré, y he aquí. Eso es lo que nos dice Juan. Él no solo es un oidor, sino que está observando todo esto. Y él mira y escucha. Dice: Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Creemos que este, evidentemente, es el Señor Jesucristo presentado aquí en este versículo. La nube es una señal de identificación. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 30, se nos dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Creemos que esa es la clase de nube que es la señal en el cielo. Él tenía una corona de oro sobre la cabeza, y creemos que eso confirma aún más que es el Señor Jesucristo. Él es el héroe de este libro. Uno necesita el Apocalipsis, la revelación, para tener un verdadero cuadro de Él. Aquí le vemos a Él como rey, no como profeta o como sacerdote. Su cargo es el de rey, y eso siempre está relacionado con su regreso a la tierra. Y luego dice: y en la mano una hoz aguda. Y esto nos habla del juicio de los impíos. Aquí tenemos algo bastante interesante. El comentarista Dr. Newell señala esta palabra hoz y declara que ocurre solamente 12 veces en las Escrituras, 7 de las cuales se encuentran en los versículos de esta sección. Y la palabra aguda se menciona 7 veces en Apocalipsis y 4 veces aquí. Notemos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Creemos que esta es la segunda venida de Cristo. Mete tu hoz y siega. Eso se refiere al juicio del hombre en la tierra. En el Evangelio según San Mateo, la cosecha ha sido por mucho tiempo identificada con el testimonio cristiano, y a los creyentes se les ha pedido que oren por obreros para la siega. Así es que es difícil para el creyente promedio entender o concebir bien esta escena en el verdadero contexto de la Escritura. En realidad a los creyentes no se les está urgiendo a que vayan a la cosecha hoy. Sí, se les urge a que siembren, y que siembren la palabra de Dios. Un sembrador salió a sembrar. Ese es el cuadro del creyente hoy. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, y la semilla es la palabra de Dios. Y el campo es el mundo. Y Él la está esparciendo por todo el mundo. Un día habrá una cosecha, pero esto será al fin de las edades. Usted y yo, amigo oyente, no estamos cosechando. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es la de esparcir la semilla. Esa es la razón por la cual nosotros no nos preocupamos hoy en cuanto a resultados, pero sí nos preocupamos mucho en cuanto a los sembradores. Debemos hacerlo mejor aquí al esparcir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es nuestra tarea, el sembrar la semilla. No nos preocupa en realidad la cantidad de personas que levanten su mano, y no le podríamos ver a usted si la estuviera levantando ahora, pero las cartas nos cuentan la historia. Hay cantidades de cartas de personas que indican que se han entregado a Cristo. Y con usted hemos compartido muchas aquí en este programa. Nosotros sencillamente sembramos la semilla. Esa es nuestra tarea. Él es aquel que va a efectuar la cosecha. Y la cosecha o la siega es el juicio al fin de las edades. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Eso es lo que se nos está diciendo. El Señor Jesús dice, y queremos leer un pasaje allá en el Salmo 2, versículos 7 al 9. Escuche usted. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuándo tendrá lugar esto? ¿Tuvo lugar en su primera venida?
No, amigo oyente, y este no es un texto misionero. Esto tiene lugar en la segunda venida, cuando es el juicio. Y aquí en este capítulo 14, versículo 15 de Apocalipsis dice, porque la hora de segar ha llegado. Y eso está de acuerdo con las palabras de Cristo. La siega o la cosecha al fin de las edades. Eso se menciona allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 39. Ha llegado el momento de cosechar. Así es que, amigo oyente, debemos hoy continuar sembrando y no debemos estar tan preocupados en tratar de que alguien levante la mano y pase adelante. Debemos estar seguros que estamos presentando la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios va a hacer el resto. Esto nos ha sido presentado ya anteriormente en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 3 versículos 13 y 14 nos dicen, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. Volviendo ahora al capítulo 14 de Apocalipsis, leamos los versículos 17 y 18. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí tenemos el santuario, el templo que está en el cielo. Esto nos identifica con el Antiguo Testamento, no con la iglesia. La hoz aguda señala hacia el juicio, y las uvas están maduras. Y el pensamiento aquí es que están secas como uvas pasas. Este es un cambio en la metáfora para la guerra de Armagedón, y ese es el cuadro que se nos presenta en Isaías, capítulo 63, versículos 1 al 6, donde dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Este es un cuadro muy vívido, por cierto, y eso no se refiere a la primera venida de Cristo. Es la venida de Cristo por segunda vez. Y Él ha pisado el lagar, y es como que tuviera sangre en él. Él ha hollado a los impíos. Ahora, cuando Él vino por primera vez, Él derramó su sangre por ellos, y ellos no le quisieron tener. Y ahora deben ser juzgados. Él les juntó, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y de esto ya hablaremos cuando nos toque estudiar ese capítulo. Y hablaremos no de la batalla de Armagedón, sino de la guerra de Armagedón. Y ahora los versículos 19 y 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis nos dicen, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Y eso cubre la distancia desde Dan hasta Beerseba, y es el juicio que viene sobre el mundo entonces, porque todos los ejércitos de las naciones del mundo estarán allí en este lugar, y Él viene a la tierra, y Él domina la rebelión contra Dios. Bien, amigo oyente, concluiremos este capítulo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y comenzaremos entonces a considerar lo que nos dice el capítulo 15. Le invitamos a acompañarnos en la prosecución de este estudio que, a no dudar, llevará mucha bendición a su alma. Le sugerimos además que lea todo el capítulo 15 de este libro de Apocalipsis para que esté al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Al final de nuestro programa anterior, leímos los 2 últimos versículos del capítulo 14,
Y quisiéramos considerarlos hoy un poco más. Así es que vamos a leer una vez más los versículos 19 y 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya hemos señalado el hecho de que el período de la gran tribulación va a ser una época de cosecha, pero no como lo que nosotros pensamos que es una cosecha. En nuestros medios opinamos que es el momento cuando se gana a la gente para Cristo, pero así no es como se usa en las Sagradas Escrituras. Cuando se llega al final de cualquier era, ese es el momento de la cosecha. Estamos seguros que alguien nos va a decir que el Señor Jesucristo dijo, «Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Él dijo eso, sí, amigo oyente, pero usted debe darse cuenta que Él estaba hablando del fin de una era. En realidad, Él iba a cambiarla. La era de la ley estaba llegando a su fin, y Él quiere enviar esta noticia o este mensaje para que la gente esté preparada para la nueva era que viene, la era de la gracia en la cual vivimos en el presente y que se basa en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Ahora, el fin de una era, entonces, es la época de la cosecha, de la siega, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Cuando uno llega aquí, llega al fin de una era, aquello que el Señor Jesucristo mencionó y que también mencionó el apóstol Pablo, y es el fin del período de la gran tribulación. Llegamos, pues, al fin de este período. Y esto nos presenta un cuadro impresionante. Describe la escena que tenemos allá en Isaías, capítulo 63, y allí vemos que se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra. Leamos unos cuantos versículos en este capítulo 63 de Isaías, comenzando con los 2 primeros versículos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Permítanos incluir aquí esta declaración, amigo oyente. Esto ha sido considerado por muchos como un cuadro de la muerte de Cristo en la cruz. Pero en realidad no tiene ninguna referencia a esto. Y lo que sigue aclarará esto. Escuche lo que dicen los versículos 3 al 6 de este capítulo 63 de Isaías. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Nuevamente debemos decir que Él está pisando el lagar solo, y esto es algo realmente aterrador. No nos sorprende entonces que los hombres hayan clamado a las rocas que cayeran sobre ellos para que los ocultara de la ira del Cordero. Este es un final triste de la civilización que en la construcción de la Torre de Babel demostró una rebelión activa contra Dios y que ha continuado en aumento desde entonces y que se desatará con toda su furia en el período de la gran tribulación. Esta es una rebelión contra Dios. Y el Señor Jesucristo, como usted podrá ver en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él venga, va a poner todo en orden para establecer su reino aquí en la tierra. Como dice el Salmo 2, versículo 9, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Amigo oyente, ese Jesús tan manso del que hemos escuchado tanto, esa persona tan buena que se nos presenta hoy, no es el Señor Jesús de la palabra de Dios. Él es el Salvador del mundo, pero Él también es el juez de todo el mundo. Y si usted no le acepta, entonces habrá derramamiento de sangre. Y debemos decir que la sangre suya será derramada en este período que viene sobre la tierra, si ocurriera durante su vida aquí, y entonces usted entrará al período de la gran tribulación. No creemos que ningún estudio cuidadoso de la palabra de Dios lleve a alguna persona que tenga un poquito de inteligencia a creer que la iglesia va a pasar a través de este terrible período.
Creemos que hay muchos que opinan de esta manera en cuanto a la gran tribulación y quieren empujar a la iglesia a ella. Es como la tarea de tratar de convencer a un niñito a que se deje cortar el cabello. Una tarea muy desagradable que él no llega a disfrutar para nada, y trata de escabullirse de allí durante todo ese tiempo. O es como ir a visitar al dentista para que le extraiga algún diente. Y ninguno de nosotros disfruta de una experiencia como esa, pero es algo que tiene que suceder. Amigo oyente, usted no ha visto aún lo que la gran tribulación es en realidad. Nuevamente se nos presenta un cuadro allá en Isaías, capítulo 34, versículos 1 al 4, y también el versículo 6, donde leemos: Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! La sangre preciosa del Cordero ha sido rechazada. La sangre de aquellos que han desafiado a Dios y que han seguido y adorado a la bestia cubre la tierra. Es algo terrible. Es como aplastar una uva madura y el jugo sale por todas partes. Así le ocurrirá al hombre cuando caiga en la cuba o el tanque del juicio de Dios. Este es Armagedón. Este es el monte de la matanza. Ahora, cuando en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 14 dice, fuera de la ciudad, se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y cuando dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, eso indica la profundidad de 1 metro o más. Y cuando dice 1,600 estadios, esto indica una distancia de unos 288 kilómetros. Esa es la distancia entre Dan y Beerseba. Toda Palestina es la escena de esta guerra final que concluye con lo que es llamado Armagedón. Es una campaña que comienza alrededor de la mitad del período de la Gran Tribulación y concluye con el regreso personal de Cristo a esta tierra. Ahora en el Salmo 45, versículos 3 al 7 leemos: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Salmo 45 es un salmo mesiánico. No pedimos disculpas por decir todo esto. Dios no nos ha pedido que pidiéramos disculpas por su palabra. Nos ha dicho que habláramos de ella, y nosotros tenemos que hacerle frente a esto. El pecado es algo terrible. El pecado está en el mundo. Usted y yo somos pecadores, y el único remedio es la redención que Cristo ofreció cuando Él derramó su sangre por usted y por mí, y pagó el castigo de nuestros pecados. Y usted y yo merecemos el juicio de Dios, y nuestra única salida es aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia hace una pregunta que ni siquiera Dios puede responderla, y es esta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escaparemos de qué? Del juicio. La gran tribulación es un juicio, y la forma de evitar esto es aceptar a Cristo. Lo puede llamar un mecanismo de escape si quiere, pero cuando la casa se incendia, yo salgo por la ventana o puedo salir por cualquier parte que sea un mecanismo de escape. Este juicio viene inevitablemente sobre el hombre que rechaza a Cristo. Los hombres le han rechazado y han tratado su sacrificio como algo inmundo, han pisoteado al Hijo de Dios, y si Dios es justo, y lo es, entonces habrá un juicio.
Esta generación en la cual nos toca vivir tiene que escuchar esto. No lo está escuchando hoy. Hay tanto hoy que se ha dedicado a los pequeños métodos de cómo vivir la vida cristiana. Amigo oyente, no hay nada que le pueda ayudar a usted como el saber que nuestro Dios es un Dios santo y que el Señor Jesucristo es justo y que Él no va a tolerar el pecado en su vida ni en la mía. Eso es lo que se necesita hoy. Hemos notado que muchos dicen hoy, Juanito debería ser disciplinado. Y es sorprendente escuchar a algunos psicólogos que dicen que él es así porque su mamá no le amaba como debería amarle. Pero el problema con Juanito es que es un muchacho malo. Y ese es todo su problema. Él es un muchacho malcriado que debería ser colocado sobre las rodillas del padre o de la madre y aplicarle la vara de la corrección en el punto donde la espalda pierde su decoroso nombre. Así aprenderá a ser disciplinado. El sabio Salomón dice en Proverbios 22:15, «La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él».